Presentarnos delante del Señor. Gracias a todos los hermanos que han llegado en este día. Pueden sentarse, nuestros jóvenes pueden ir pasando a su lugar, los niños ya están en su lugar. Le voy a pedir a mi hermano Rafa Espina, que él está a cargo en el día de hoy, que él pase por aquí y comparta con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Seguimos creciendo en el Señor y confiando en su palabra, y damos gracias al Señor por estos hermanos que tenemos, que aman, son apasionados por la palabra del Señor y compartir la palabra con nosotros. Amén. Alabado Dios. Dios los bendiga. Amén. Dios los guarde a todos. Amén. En esta preciosa noche. Una vez más, Dios, en su misericordia, nos ha permitido nuevamente estar en su casa. Amén. Amén. Y hoy tenemos una pequeña enseñanza que está basada en el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Y está titulada Un propósito vivido. A veces tenemos propósitos en nuestra vida y no los vivimos. Formulamos algún propósito, luego lo planeamos y no cumplimos. Y el cementerio está lleno de gente con buenas intenciones y nunca llegaron a hacer nada, ¿no? Pero nuestro Dios, sus propósitos no quedan frustrados. Sus propósitos son eternos y reales. De manera pues que usted y yo estamos designados al éxito. Alabado Dios. Llámese éxito espiritual, llámese éxito secular. Pero nosotros estamos llamados a hacer o a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Usted y yo no nacimos por casualidad. Yo, o usted y yo, debo decir, no somos un accidente cósmico. Que un día a alguien se le ocurrió que nosotros naciéramos y... No, Dios tiene cronometrado milimétricamente nuestra vida y el propósito para la misma. Amén. Amén. Hoy vamos a leer bastante Biblia. Este es un estudio bíblico, ¿verdad? ¿Trajo su Biblia? ¿Seguro? Ah, bueno, la va a usar. Encontramos nuestro propósito. Mucha gente piensa que conseguir el propósito es hacer cosas buenas en este mundo. Es hacer cosas que beneficien a otras personas, llámese una ONG o llámese alguna organización para ayudar a las personas, lo que llaman la famosa filantropía, el amor a la humanidad, y eso está bien. Amén. Encontraremos nuestro propósito, o más bien, el propósito de Dios para nuestras vidas, en la medida que dejemos que el Espíritu de Dios pueda vivir en nuestras vidas. Amén. Amén. Capacitándonos con sus dones, con los frutos del Espíritu y guiándonos a toda verdad. Por ahí comienza todo. Amén. Pero quería orar 2 minutos antes de comenzar. Padre, gracias. Recibe toda la gloria, Dios eterno, soberano Rey, Dios del universo, Dios único y verdadero. Aquí estamos, Dios, porque queremos aprender de ti y queremos conocer el propósito tuyo para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A menudo personas buscan ayudar a otras personas a través de instituciones, ONG, buscando hacer obras buenas y creen que con eso encontrarán el propósito para su vida. Hay personas que tienen dinero y tienen organizaciones y ayudan a muchas personas y creen que ya con eso están consiguiendo para lo cual ellos fueron creados. Pero resulta que a mí nada me sirve ser una buena persona, entre comillas, y ser un filántropo, pero mi vida interior deja mucho que desear. Y la cosa comienza el juicio entra por casa. Primero comienza todo por mí, no por los demás. Amén. Bendito Dios. Fíjese bien.
Es tanto así que Efesios 2, 8, 9 dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por fe. De manera pues que las buenas obras que nosotros podamos hacer no nos van a ayudar en nada en cuanto a la salvación. Las obras son productos de la salvación, no la salvación son productos de las obras. Amén. ¿Se está entendiendo, verdad? Sin embargo, Bertrand Russell, un gran filósofo y matemático británico del siglo pasado, porque andamos hablando del propósito de Dios, cómo conseguir el propósito, qué es lo que Dios quiere para mí, cuál es el propósito de mi vida. Y mucha gente, filósofos, han buscado a la razón de la vida y cuál es el propósito del ser humano, por qué estoy aquí, o mejor dicho, como dicen por ahí, la pregunta de las 1000 lochas o del $1.000.000. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y que tiene que hacerse todo ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Bertrand Russell, un gran filósofo británico del siglo pasado, ateo, de los ateos recalcitrantes, mire lo que dijo: a menos que se dé por cierto la existencia de Dios, la búsqueda del sentido y el propósito de la vida no tiene objeto. Eso lo dijo Bertrand Russell, uno de los más grandes filósofos y ateos del siglo pasado, o del antepasado, perdón, del siglo XIX. Quiere decir que la misma gente que no conoce a Dios sabe y entiende que tiene que haber algo más allá. Y como dijo un gran filósofo, primero pienso y después existo. Tiene que ir más allá de mi vida. La existencia de mí en este planeta tiene que tener un propósito. Pero por supuesto no lo hayan porque no conocen al Dios de los propósitos. Amén. Fíjense bien. Nuestro estudio se basa en Gálatas capítulo 5 del 16 al 25. Ahí es donde vamos a trabajar más que todo con la Biblia. Debemos andar Gálatas 5, 16, 18. Vamos a leerlo rapidito aquí. Tengo que hacerlo muy rápido porque el tiempo, estoy contra reloj. Y el reloj, el tiempo es nuestro peor enemigo de los predicadores. Alabado sea Dios. Sí, Señor. Gálatas capítulo 5. Un capítulo muy conocido. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Debemos andar conectados con el Espíritu, hermano mío, no con la naturaleza adámica caída, la cual está viciada, contaminada con el gen del pecado. Nuestro ADN está dañado. Nacimos rotos, nacimos dañados de fábrica. Todos nosotros nacimos con lo que llaman algunas personas, como llamaba William Shakespeare, el defecto trágico. Nacimos dañados de mente, muertos en el espíritu, peor todavía. No es que estamos dañados, no, vinimos muertos de espíritu. Y nuestra alma, o mejor dicho, nuestra vida se basa en una vida almática, manejada por nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, y un cuerpo que funciona porque tiene un cerebro y un corazón. Pero nuestro espíritu estaba out. Andar en el Espíritu, por supuesto, porque cuando usted se convierte al Señor, el espíritu que estaba muerto vuelve a vivir, se activa, se reactiva. Por eso dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Y hemos sido resucitados juntamente con Cristo, ¿no? Entonces por eso el apóstol Pablo, que fue quien escribió esta maravillosa carta, dice que necesitamos andar en el Espíritu. Los que caminan en el Espíritu son iluminados,
son renovados, son fortalecidos, perfeccionados. Necesitamos caminar en el Espíritu para que todo este proceso de perfección se haga una realidad. Porque si nosotros no caminamos en el Espíritu, vamos a seguir siendo unos cristianos enclenques, débiles, enfermizos y creo que hasta hipócritas. ¿Correcto? Porque si yo no ando bajo los preceptos del Espíritu, entonces ando bajo los preceptos de la carne. Y los que andan, dice la Biblia, que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Porque la única forma con que nosotros nos comunicamos con Dios es a través del Espíritu renovado. Usted jamás podrá tener comunión con Dios con su alma y con su carne. Jamás. Los que caminan en el Espíritu, estos son iluminados. Romanos capítulo 8, verso 13. Rapidito, los bíblicos, por favor. Capítulo 8, verso 13. Vamos rapidito porque tengo mucha lectura. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Más claro no puede ser, más claro el agua. Amén. Ahora bien, Romanos 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Si usted quiere saber si usted está dentro de la familia de Dios, usted tiene que entender que su vida tiene que ir acorde con el Espíritu Santo de Dios. Si nuestra vida no está acorde con el fruto del Espíritu y con la maravillosa obra del Espíritu en nuestra vida, entonces nuestra conversión tiene que ser revisada. Porque el hecho de que yo venga a la iglesia o ande con una Biblia bajo el brazo, como decía mi abuela, no me hace cristiano. ¿Correcto? Amén. Porque si usted se mete en el estacionamiento de su casa, del carro, eso no le hace vehículo a usted. Un ejemplo un poco absurdo, pero que tiene su lógica, ¿no? Ahora bien, entonces el Espíritu nos renueva, nos fortalece. Filipenses 1:6. Vamos a ver si es posible que nosotros podamos llegar a ese punto de perfección. Dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Después que tú aceptas al Señor, después que tú naces de nuevo, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, entonces comienza un proceso regenerador que dura toda la vida. Y yo siempre he dicho que el día que cuando el Señor venga, como estamos todavía en esta humana debilidad, el Señor, antes de que yo me muera, me tiene que dar los últimos retoques que me quedan. O el día que el Señor venga, antes que el Señor venga, tiene que darnos el retoque. Es como cuando usted se va a salir, bueno, yo no puedo decir eso porque no tengo pelo, pero el que va a salir comienza a retocarse y a veces bien mejor los últimos retoques antes de salir a la calle. Así le va a pasar a usted y a mí, porque nada inmundo entrará en el reino de Dios. Amén. Amén. Ahora bien, Romanos capítulo 8, sigo con el 8, un capítulo extraordinario, uno de los capítulos que a mí me fascina de toda la Biblia, es el capítulo 8 de Romanos. Mira cómo dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso es que una persona que no haya tenido una experiencia con Dios jamás va a poder ser un hijo de Dios y un hombre obediente. ¿Por qué? Porque la carne no quiere nada con Dios. Es más, es enemiga de Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow, esa palabra es fuerte, ¿no? Ser enemigo de Dios, la llevas a perder todita. Amén.
Ahora bien, el 6 dice, ok, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y lanza esa advertencia allí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cerciorémonos que nosotros somos de Dios. Y el apóstol Pablo le decía a los corintios, examinaos a vosotros mismos. Examinaos si sois de Dios. Examinaos si estáis en la fe. Y yo cuando escucho esto, yo digo, Señor, pásame el escáner. Pásame el escáner, Señor, y si hay algo en mi vida que no te está agradando, entonces por favor, házmelo saber. Amén. Porque a veces tenemos cosas ocultas en nuestra vida que las pasamos por alto y son cosas que no tienen cómodo al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya vamos a hablar de eso. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para vivir en el Espíritu? ¿Cómo se hace para yo desechar la carne? Vivir conforme al propósito de Dios, porque el propósito de Dios es la salvación nuestra. Dice la Biblia en Romanos también que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Dios no te envió a este mundo para que tú tengas dinero o para que tú seas un empresario connotado o un político conspicuo. No, quizás sí, puedes hacerlo porque Dios te da la oportunidad de hacer riqueza y todo lo que pasa en el mundo, Dios tiene su mano metida. Pero ese no es el propósito eterno para tu vida. El propósito eterno es que tú seas conforme a la semejanza de su Hijo. Amén. Para rescatar lo que inicialmente Dios había creado, un hombre perfecto. Pero dice la Biblia que Dios hizo al hombre perfecto, Eclesiastés 7:9, si no me recuerdo. Pero el hombre buscó muchas perversiones. Ahora bien, ¿cómo se hace todo esto? Buscar ser lleno del Espíritu y dejar que Él more cómodamente en nuestras vidas, ya que somos templo del Espíritu Santo. Ya el templo de Israel no existe. El majestuoso templo de Israel, donde estaba la Chequina de Jehová, allá en el lugar santísimo, ya no está. Independientemente de que creamos o no que se va a reconstruir. Independientemente de eso, eso no es el tema. Pero usted y yo somos los que portamos la presencia de Dios mismo a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede el Espíritu estar cómodo en un templo lleno de cosas malas? De malos deseos, de pecados ocultos, de conciencias negras. Porque es lamentable, pero hay cristianos que son cristianos y tienen sus vidas negras. Rafael, ¿cómo va a decir esa locura? Parece una locura, pero es la verdad. No todo lo que brilla es oro, hermano mío. En las iglesias, como dice el pastor Alducin, hay lobos y hay serpientes. Hay ovejas, pero también hay lobos y serpientes. Fíjese bien. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Vamos a ver si somos o no templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, ni siquiera mi cuerpo me pertenece. Mi cuerpo es de Dios. Dios fue el que lo formó. Dios me hizo un espíritu con un alma y me depositó en un cuerpo. Amén. Y cuando nosotros no cuidamos ese cuerpo, estamos yendo en contra de lo que Dios quiere. Porque ¿cómo vamos a ver nosotros? Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De manera pues que
Parte del propósito de Dios para tu vida es cuidar tu cuerpo, cuidar tu alma, cuidar tu espíritu, tus pensamientos y toda la integridad con la cual Dios te creó. No es que yo voy a ser cristiano guasipásitum morronay. Usted sabe qué es eso, ¿no? O sea que hoy sí soy, mañana no soy. Estoy en la iglesia y parezco un angelito, pero cuando llego a mi casa a la calle, me manejo bajo el precepto carnal. O somos chicha o somos limonada. Así decimos allí en mi tierra. No es que podemos ser de las dos cosas, no. La palabra santo significa eso, estar apartado para Dios. Amén. Amén. 1 Corintios 3:16. Disculpe que no los espere, pero si no, no me da tiempo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y aquí viene una advertencia terrible. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Así que tenemos que también cuidar nuestro cuerpo porque le pertenece a Dios. Amén. Amén. Y muchos de nosotros pecamos en eso, porque comemos mal, porque nos alimentamos, comemos lo que no debemos, qué sé yo, le metemos tanta cosa rara a nuestro estómago, sabiendo que son cosas malas. Y en este país más, donde la alimentación es tan plástica, ¿no? ¿Y cuánta gente no está en los hospitales con diabetes, con enfermedades terminales por lo que comen? Entonces, de eso también se trata. Aprender a cuidar nuestro cuerpo. Y de vez en cuando, el ejercicio y la cosa, ¿no? Bueno, yo le digo a mi esposa que a mí no me hacen falta ejercicio porque yo corro tanto todos los días. Y mi vida es tan rum, que no hace falta ejercicio. Porque todo lo hago rápido. Todo lo hago yo rápido. Soy así, no sé, es algo natural de mi vida. Ahora bien, no hay otra manera de lograr conseguir el propósito para lo cual fuimos creados si no tenemos una comunión íntima con Dios. ¿Y fuimos creados para qué? ¿Realmente para qué fuimos creados? Vámonos a ir a Efesios capítulo 1, versos 4, 5 y 6. Efesios. Sí, porque a veces hay, ¿para qué fue que Dios me creó a mí? Dios, ¿qué hago yo en este mundo? ¿Por qué vine yo a este mundo? Dios no improvisa, Dios tiene todo calculado. Albert Einstein decía que Dios no juega a los dados. A Dios no le gusta, Dios no trabaja por casualidad, sino por causalidad. Amén. Efesios 1, 4, 5 y 6, mira cómo dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es la apertura o el inicio del propósito de Dios para tu vida. Que seamos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados. O sea, escogidos de antemano. ¿Correcto? Antes. Destinado el destino. O sea, nos preservó el destino. Nos escogió de antemano para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito principal, hermano mío. Que usted y yo seamos para la alabanza y la gloria de Dios. Dios nos creó con el propósito de que seamos instrumentos para su adoración, para su alabanza, para su servicio. Pero que al mismo tiempo eso tiene como retribución la paz, el amor, la misericordia, la vida eterna. Y creo que el propósito de usted y el mío es echarle mano a la vida eterna. Porque ¿qué sentido tiene vivir en este mundo? Como dice la Biblia, ¿de qué gana el hombre si gana el mundo y
pierde su alma en el infierno. ¿Qué ganancia tiene alguien? ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Ninguna. No hay otra manera, hermano mío, de conseguir eso. Y Efesios 1, 11, 12 sigue diciendo: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. No mi propósito. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo voy a tener? ¿A dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer dentro de 20 años? No. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Mis planes futuristas están en las manos de Dios, deberían estar en las manos de Dios. Y por eso el mundo está como está, caminando al revés. ¿Por qué? Porque no pone su mirada en el Dios del cielo, sino en su propio conocimiento, en su egoísmo, y deja a Dios a un lado. Y dice el verso 12, a fin de que seamos, propósito, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Aleluya. De manera pues que el propósito de Dios consiste en que usted y yo seamos para la adoración, para la alabanza de su gloria. Así como los ángeles están en el cielo día y noche adorando al Señor, así los seres humanos estaremos también día y noche adorando a Dios. Llámese milenio aquí en la tierra sirviendo a Dios, o llámese allá en la Nueva Jerusalén. Y dice la Biblia que nunca saldremos de allí, porque seremos para la gloria y la alabanza de su nombre. Sí, Señor. Ese es el objetivo principal, hermano. Cerciorémonos que estamos construyendo una vida para la alabanza de Dios, para la gloria de su nombre. Si no, nuestra vida no tiene ningún sentido. Por mucho dinero que tengamos, por mucha profesión, por mucha sabiduría humana, por lo que sea, si nuestro fin, nuestro objetivo no es ser un instrumento para adorar, glorificar y bendecir el nombre de Dios, nuestra vida fue un completo desperdicio. Así tajante, taxativamente. Ay, Rafael, pero que tú eres radical. Sí. A mí me dicen así en las redes cuando predico. Ustedes saben que tengo un canalcito de YouTube por ahí que los invito a que se conecten los domingos a las 8. Y le dan a la campanita, tú sabes. Ay, Rafael, pero tú sí eres radical. Sí, porque Dios es radical. Dios no tiene medias tintas. No, Señor. Alabado sea Dios. Amén. Para que seamos con... el otro propósito es 8:29 Romanos. Ay, tremendo, Padre de la gloria. Mire, yo pienso en esto y digo, wow. Bendito Dios. Porque a los que antes conoció allá en la eternidad, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios lo que quiere es una familia, ser el Dios y Padre de una familia renovada. Y yo le digo que una nueva raza, pastor, porque la primera raza se dañó, se contaminó, pero en el primer hombre, pero vino el segundo Adán a reconstruir lo que el diablo había dañado. Y el diablo vino a matar, untar y a destruir, pero el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Ahora bien, Dios quiso que el hombre lo amara, lo honrara, lo obedeciera y así cuidarlo y protegerlo Él a nosotros y ser nuestro Dios por siempre. Dios nunca quiso que las cosas terminaran así. Y como lo dije anteriormente, Eclesiastés 7:29, el hombre, Dios lo hizo perfecto, pero buscó muchas perversiones. Pero siendo conocedor anticipado del futuro, lo que se llama en teología la prognosis, conocimiento anticipado de las cosas, o la presciencia, no la presencia, la presciencia de Dios. Ese conocimiento anticipado
sabía que el hombre iba a pecar, hizo provisión de un rescate a través de su misericordia y de su gracia representada en su Hijo unigénito. Dios sabía que usted íbamos a pecar, pero proveyó de antemano el camino de salvación. Y vamos a irnos al capítulo y al versículo más conocido de la Biblia. Vamos a ver quién me sabe decir. ¿Cuál es el versículo más conocido hasta por los mundanos? Vamos, usted lo sabe. A mí me agarró una vez un policía por allá, y cuando me vio la Biblia puesta así, me dijo: ¿usted es evangélico? Sí, yo soy cristiano. ¿Acá no sabe qué dice Juan 3:16? Y yo le dije: poneme la más difícil, porque se lo sabe de memoria, pastor. Los mundanos conocen Juan 3:16, que yo siempre he dicho que es el evangelio en miniatura. Ahí está condensado todo el plan de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Y el 18, porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Asegúrese de haber creído, hermano. Asegúrese de haber creído en el Señor y de tener su corazón dispuesto para servir y para ser transformado a través del Espíritu Santo. Vamos rapidito. Ok. Es Pedro 2:9. Ahora soy linaje escogido. Primero de Pedro. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Porque antes estábamos más perdidos que el diablo, hermano. Mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 2, verso 1. Si no fuera por Dios, ay papá, usted y yo fuéramos candidatos para el infierno. Y Él os dio vida a vosotros, el capítulo 2, verso 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Nos resucitó de entre los muertos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Wow. Y esa palabra opera es la palabra en griego energeo, de donde viene la palabra energía, lo que quiere decir que el diablo energiza a los seres humanos que no buscan a Dios, a los seres humanos que andan guasipás y tumorronay, a los seres humanos que creen en la ciencia, y los mandatarios y los dignatarios y los presidentes, todos están bajo esa energía satánica. Por eso este mundo está como está, hermano, que está a punto de entrar en un colapso mundial. Y ese es otro tema que tenemos que conversar, para predicarlo. El fin de los tiempos. Aleluya. A mí alguien me llama por ahí que yo soy apocalíptico. Sí, te digo yo. Porque no hay una generación que ha estado más cerca del apocalipsis que nosotros. Amén. Amén. No hay que ser teólogo, ni hay que ser, qué sé yo, doctor en ciencias ocultas, para entender y saber que el fin de los tiempos lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y de eso tenemos mucha tela que cortar, hermano mío. Muchísima. Efesios 2:12. Mira lo que éramos antes. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ay, papá. No teníamos vida, estamos fritos. Ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos perdidos, hermano mío, y Dios nos ha dado la oportunidad de regresar al obispo de nuestras almas. Debemos dejar que el Espíritu influya en nuestras vidas y nos gobierne, y es la única manera de someter los deseos y pasiones que combaten en nuestro cuerpo. No hay otra manera.
de subyugar los deseos carnales que están allí enquistados en nuestra alma, la única manera que podamos eliminarlos y apaciguarlos es someternos al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios. No hay otra manera. Aunque usted se meta en una cura de sueño, aunque usted busque 14 psicólogos y psiquiatras, no me critiquen, pero si hay alguien aquí que es psicólogo o psiquiatra, perdóneme. Pero los evangélicos no deberían ir a ningún psicólogo. Porque Jesucristo hizo un posgrado de psiquiatría en la cruz del Calvario. Un posgrado, hermano. Y cuando tengamos problemas mentales por alguna razón, es porque le hemos dejado una puerta abierta al que le conté. Cerrémosle las puertas a Satanás. Pongámonos el yelmo de la salvación y con el escudo de la fe. Las armas arrojadizas del enemigo no podrán hacernos daño. Y cuando lleguen esos pensamientos malos a la cabeza, al campo de batalla, usted haga así y remuévase, porque no podemos evitar que las aves pasen por nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que pongan un nido en ella. Algunos no solamente se dejan poner el nido, sino que se dejan poner un par de huevos, y algunos más allá dejan que nazcan 2 pichones. Pichones de demonio. Y ahí comienzan los problemas mentales. Ay, Dios mío, y tengo que ir para el psiquiatra. Y al otro día sale por la prensa que el psiquiatra que lo estaba viendo se aventó del 8º piso. Esto le pasó a mi hijo. Mi hijo no era que estaba yendo al psiquiatra, sino que tenía una amiga que era psiquiatra. Y bueno, y era una de las mejores en Venezuela. Se fue para Chile y a los meses se tiró de un 9º piso. ¿Usted sabe a lo que me refiero entonces? Ok. Sí, fíjate lo que dice aquí. Efesios 5:18. Mira lo que dice. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si te embriagas con licor, o te embriagas, o te estimulas con alguna, qué sé yo, algún psicotrópico, llámese marihuana, cocaína, qué sé yo, esas sustancias irán por tu sangre, entrarán a tu cerebro y dominarán todo tu cuerpo y tu alma y tus pensamientos. Lo mismo pasa cuando tú te llenas del Espíritu. El Espíritu de Dios entrará en tu vida y te gobernará con hilos de amor. Y comenzarás a vivir una vida conforme a la voluntad del Padre. De eso se trata, hermano mío. Por eso el apóstol dice aquí, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Más bien, sé lleno del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. ¿Cuánto tiempo me queda, pastor? 5 minutos. Uy. Las obras de la carne se irán reduciendo cada día más a la medida que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Quien vive bajo la influencia de la carne cosecha más corrupción y por ende la muerte, según Romanos 8:13. Todo esto es un asunto de vida o de muerte, hermano mío. El Evangelio es un asunto de vida o de muerte. Y Deuteronomio 30:19 lo dice. Usted lo busca en su casa porque no va a dar tiempo. El pecado no se puede ocultar, las obras de la carne son manifiestas, pero el fruto del Espíritu tampoco se puede tener en incógnita. A veces queremos ser cristianos bajo perfil. O sea que nos avergonzamos de hablar de Cristo, de manifestar a Cristo, y por ende el fruto del Espíritu queda oculto. A veces queremos ser cristianos 007. ¿Tú sabes quién es 007? James Bond. La Biblia dice en Marcos 8:32: el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los santos ángeles. Aleluya. Wow, yo pienso eso y me piernas las tiemblas. Usted sabe que Dios un día se avergüence de usted allá frente al gran trono blanco, hermano. ¿Ah? Wow. Eso es para pensarlo. Ya voy a terminar.
Espérame ahí, 2 minutos más. Dios nos muestra a partir de Romanos 1, 19 al 32 la nefasta conducta del hombre y que quiere satisfacerse a sí mismo dejando a Dios su creador a un lado. Y da una máxima en Romanos 1, 32 y en Gálatas 5, 21 que los que practican tales cosas son dignos de muerte y no heredarán el reino de Dios. Y identificamos las obras de la carne, adulterio, fornicación, y yo las iba a explicar una por una, pero no da. Adulterio, fornicación, la inmundicia, lascivias, pleitos, iras, disensiones, idolatrías, avaricia, que es avaricia. La idolatría muchas veces es la avaricia también, ¿no? Porque convertimos al Dios Mamón, que es el Dios dinero, en nuestro Dios. Hechicería, este término quiero explicarlo rapidito. La hechicería, entendemos como hechicería la brujería, las cosas satánicas, el espiritismo, pero también esta palabra viene de la raíz griega, farmaco, de donde viene la palabra farmacia o farmacología. Lo que quiere decir que la gente de esa época hacían ritos satánicos y de brujería y le inyectaban a las personas, le hacían tomar, no existía la inyección, le hacían tomar cosas, le hacían tomar cosas que la gente veía visiones y se endrogaban, mejor dicho. Hoy por hoy, la droga tiene dominado el mundo entero. Los tentáculos del fármaco están allí. Para nadie es un secreto que ese es un problema, un flagelo mundial. La droga, ¿correcto? Que han destruido a familias enteras y a países enteros. Quien es de Dios actúa como un hijo que quiere imitar a su padre, vivir por él y para él. Primera de Juan 2:16 dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que se llame cristiano debe caminar como Cristo. Es lo que quiere decir. Sí, Señor. Para concluir, Dios ha preparado de antemano las buenas obras para que vivamos en ellas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo Dios, con su Espíritu y su palabra, puede hacer que cumplamos su propósito en nosotros. El Espíritu nos consuela, nos santifica, nos guía a toda verdad. Vive con nosotros y en nosotros. De manera, pues, hermano, que no hay excusa para el pecado. Me salté ciertos versículos, pero no hay excusa para el pecado. El que peque porque quiere. Porque antes, dice la Biblia, que reinó el pecado desde Adán hasta Moisés. Pero cuando Cristo vino, y después vino la ley, y a través de la ley la gente se mantenía, ¿no? Ahí más o menos, y algunos la cumplían. Pero cuando vino el Señor, el Espíritu de Dios que vino sobre tu vida, que te resucitó de entre los muertos, que te está transformando, que te está haciendo una persona nueva, que tú sabes que tú no eres el mismo. Si tú pecas es porque tú quieres, porque el poder del Evangelio te impide que tú peques. El que es de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Amén. Así que el propósito de nuestra vida, hermano mío, es mantenernos derechitos. Ni a diestra ni a siniestra, sino que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Dios lo bendiga. Gloria a Dios.